Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y por haber aguantado hasta este momento. Espero que continuéis. Y como las ponentes han hablado sobre algunas cosas que también he tratado en mi presentación, igual vamos un poco más deprisa, que todo el mundo lo vamos a agradecer. Mi nombre es Ana López, como ha dicho Germán, soy consultora en Amaltea Consultoría. Y en mi ponencia quería hablar un poco de la perspectiva o de cómo hemos vivido la igualdad o la implantación de temas de igualdad desde el ámbito de la empresa privada y la consultora. Y sin ánimo de ser alarmista, la primera imagen que me viene a la mente o la primera frase que sintetiza mi experiencia dentro del mundo de la consultoría respecto a la igualdad es: Houston, tenemos un problema. Es una frase que se popularizó en la misión espacial del Apolo 13, cuando el piloto tuvo que llamar a control para decir que había habido un fallo porque se estaban empezando a encender ciertos pilotos que decían que quizá la misión no llegaría a puerto. ¿Por qué lo paralelizo con mi trabajo? Porque desde la consultoría hemos también visto una serie de indicadores, se nos han encendido unos pilotos de alarma que nos tiene que llevar a la reflexión de cómo está llegando la información de lo que es la legislación y las obligaciones legales al marco, al tejido empresarial. En mi caso no es Houston, tenemos un problema, sino que me llaman y me dicen: Ana, tengo un problema. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Ana, tengo un problema. Mira, que me llama una compañera y me dice: oye, que yo ya tengo el plan de igualdad y me ha llegado un requerimiento que no sé qué es, como que no tengo un protocolo de acoso y no sé qué, de un registro salarial. ¿Esto qué es? Pero si yo ya tengo el plan de igualdad. Y yo, sí, tienes el plan de igualdad. Pero aunque la legislación que utiliza el plan de igualdad, el registro salarial y el protocolo de acoso sea más o menos la misma, o sea similar, no es lo mismo. Vamos a ver la diferencia. Empezamos con los protocolos de prevención del acoso sexual. Como bien han dicho las ponentes, en la legislación de 2007 ya se marca que las empresas tienen la obligación de poner procedimientos específicos para la prevención del acoso y también de disponer de cauces para que las personas que son objeto de ese acoso puedan comunicarlo y llegar a una situación donde se restablezca la seguridad y la salud de ese trabajador o trabajadora. ¿Qué empresas tienen la obligación? Todas. En esto hay muchísima confusión con los planes de igualdad. No tengo que tener un número de trabajadores y trabajadoras para tener un protocolo, tengo que tenerlo en todas las empresas. Y respecto a qué tiene que contener los contenidos básicos del protocolo de prevención del acoso sexual. Lo primero, ¿qué es? ¿Qué es el acoso sexual y qué es el acoso por razón de sexo? Y me gusta mucho una de las transparencias que ha utilizado Belén, porque no solo es acoso por razón de sexo, sino también por identidad de género, por expresión de género y por orientación sexual, porque estamos dejando fuera a un colectivo que está siendo ampliamente discriminado dentro del mundo laboral. ¿Qué es acoso y qué no lo es? Muy importante especificar qué conductas no serían constitutivas de acoso, porque a veces por la subjetividad que puede tener el tema, incluso por diferentes sensibilidades, podemos considerar que estamos siendo objeto de acoso cuando realmente esto no es así. El segundo punto es quién. ¿A qué personas me puedo dirigir, a qué personas puedo recurrir en el caso de que yo sienta que estoy siendo objeto de acoso sexual? Y aquí una importancia tremenda, toda la representación sindical, todas las personas que están apoyando a los trabajadores y a las trabajadoras. En tercer lugar, el cómo. ¿Cómo puedo hacer una denuncia? ¿Cómo se va a hacer el procedimiento de investigación? ¿Qué personas van a formar parte? ¿Qué represalias o qué consecuencias puede tener esto? Porque las consecuencias pueden ser realmente fuertes. Y por último, y súper importante, las garantías. Garantía de celeridad y garantía de confidencialidad. Sabemos que hay un 60% de víctimas de acoso sexual que nunca denuncian porque tienen miedo a ser identificadas y a que la situación empeore. Y como bien han dicho, el protocolo no es para inspección de trabajo y no es para la empresa, no es algo que podamos dejar en un cajón. Tenemos que hacer una sensibilización
respecto a todos los contenidos del protocolo de acoso sexual. Bien, ya tenemos claro el protocolo de acoso sexual, pasamos al registro salarial. Esto sí que nos viene como un poco de nuevo porque como salió el año pasado, pues todavía hay dudas, diferencias de opinión. Registro salarial, ¿qué es? Obliga al empresario o la empresaria a tener un registro de los valores medios del salario, complementos salariales y percepciones extrasalariales desagregados por sexo y por categoría profesional. También, igual que los protocolos, tienen que tenerlo todas las empresas, tiene que estar a disposición de los trabajadores y trabajadoras y en caso de que la tengan, a disposición de la representación legal. Además, tiene que ser renovado anualmente o cuando las condiciones del trabajo cambien sustancialmente. Y el dato que hemos dado es que las empresas que son de más de 50 personas trabajadoras, además tienen que tener una diferencia menor del 25% injustificada. Injustificada quiere decir que la diferencia tiene que justificarse por algo más que el sexo de la persona. Ahora veremos cuáles pueden ser las diferencias. Y llegamos ya a los planes de igualdad. Los planes de igualdad los conocemos. Desde 2007 sabemos que las empresas de cierto tamaño tienen que tener unas medidas de igualdad tendentes a elaborar ese plan de igualdad y que es un documento que tiene unas medidas de actuación que se adoptan para la garantía de igualdad de trato después de haber hecho un diagnóstico de la situación. Y vamos a subrayar lo del diagnóstico porque ahora veremos que es otro de los Ana, tengo un problema. ¿Qué empresas tienen la obligación? Bueno, a día de hoy todavía empresas de más de 250 personas, pero ya en 2 semanas, el 7 de marzo, empieza a partir de 150 personas, en 2021 100 personas, en 2022 50 personas. Además sabemos que las administraciones públicas y las empresas cuyo capital mayoritario sea público también tienen que tener el plan de igualdad elaborado e implantado. Además, por convenio colectivo, hay empresas que también tienen la obligación. Y no solo la obligación de planes de igualdad, sino que por convenio colectivo pueden tener la obligación de realizar sensibilización o formación a sus trabajadores y trabajadoras respecto a otros temas, como puede ser igualdad de trato, conciliación, corresponsabilidad, etc. Estos son los contenidos, no me voy a explayar aquí, porque ya se han visto el tema de retribuciones, acceso al empleo, conciliación, formación profesional, etc. Y como el protocolo no puede quedarse en el cajón, tenemos que hacer sensibilización. Hemos visto que este es uno de los grandes déficits dentro de los planes de igualdad. Si eso los conocían los representantes de los trabajadores y trabajadoras, pero nunca llegaba a la plantilla. Por lo tanto, nosotros, cuando decidimos hacer nuestra propuesta de cómo queríamos que fueran los planes de igualdad que hiciéramos nosotros, decidimos incorporar una sensibilización que estuviera incluida en el plan de igualdad, que fuera para toda la plantilla. Una formación que incluyera aspectos básicos de qué es igualdad de género, qué es sexo y qué es género, que es muy importante saber la diferencia, qué es división sexual en el trabajo, qué es acoso dentro del trabajo y qué es conciliación y corresponsabilidad, que consideramos que es básico que sepan todas las personas. Muy bien. Segundo, Houston, tenemos un problema. Me llama, además, una conocida mía que le habían elaborado el plan de igualdad y me llama diciéndome que no se lo han aceptado. Y yo, uy, ¿qué pasa? Y le digo, envíamelo. Y le echo un vistazo a ver qué pasa. Me lo envía, lo reviso, la vuelvo a llamar y le digo, ¿qué me has enviado? ¿La mitad? Me has enviado la mitad del plan. Y me dice, no, eso es lo que me han dado a mí. Y yo, vamos a ver, que esto solo son acciones. ¿Y el diagnóstico dónde está? Así que os voy a preguntar a vosotros, porque a veces parece que soy yo la única que dice no me cuadran las cosas. ¿Os pondríais un cabestrillo sin saber que tenéis el brazo roto? ¿No? ¿Tomaríamos y nos pincharíamos insulina sin saber que somos diabéticos o diabéticas? ¿No? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué estamos gastando tiempo, recursos y dinero en unas medidas de intervención que no vienen de nada?
de ningún tipo de diagnóstico. No sabemos por qué ponen esas medidas, no responden a ninguna necesidad. Las medidas que adoptemos dentro del plan de igualdad necesariamente tienen que ser específicas de la empresa y tienen que venir de los resultados, de qué hemos visto, de qué necesidad hemos detectado. Además, el plan de acción tiene que ser realista y ajustado a las características de la empresa. Por lo tanto, tiene que ser temporalizable en los años de vigencia que tenga el plan. Tiene que tener un presupuesto. Nunca os fiéis de un proyecto que nunca tenga presupuesto. Siempre tiene que haber un coste en recursos humanos, en recursos capitales, en qué necesitamos para poner en marcha este proyecto. Tienen que haber unos indicadores de seguimiento. ¿Por qué? Porque al final de la vigencia del plan tú tienes que hacer unas memorias. Y esas memorias, si no has hecho un seguimiento, no las puedes hacer, porque la vigencia es de hasta 4 años. Yo, de lo que me acuerdo de hace 4 años, ya te digo que es muy poco. Y tiene que tener unas personas responsables, unas personas que se responsabilicen de la aplicación real de esas medidas en la empresa. El problema que nos encontramos con las empresas es que a veces tienen mucho miedo a esas acciones o tienen directamente desconocimiento y me dicen, a ver, ¿qué va a hacer esta mujer que va a empezar a contratar a mujeres o va a empezar a aumentar los salarios? No son cosas tan radicales. Entre las acciones más comunes, y ahora las comentaré, una anécdota que tuve respecto al acceso al empleo, una de las medidas que utilizamos es la de currículum ciego y la de revisar las ofertas de empleo que se generan. Y me vino una clienta súper orgullosa porque había redactado ella la oferta de empleo y me dice, mira, está el lenguaje inclusivo, siempre digo personas, y yo, sí, muy bien. Y me quedo mirándolo y yo, ¿te has dado cuenta que cuando pides personal de informática la foto es de un hombre y cuando pides personal sanitario es una mujer? Y me dice, qué fino hilas, pero sí, hilamos fino. Entre las acciones más comunes cuando elaboramos planes de igualdad no está en medidas grandes, muy costosas, sino medidas de base, de formar. ¿De formar en qué? En conciliación y corresponsabilidad, que me parece algo súper importante, que los hombres quieran acogerse a esas medidas, que las conozcan, y también corresponsabilidad entendida a dar formación en cómo adoptar esas tareas domésticas más de forma corresponsable, cómo integrar al padre y a la madre dentro de las tareas domésticas, cómo integrar a los niños y las niñas. Los niños quieren colaborar también. Y por otro lado, súper importante, especialmente en personas directivas, en personas de recursos humanos, en personas de comunicación, el tema del lenguaje inclusivo. Muy bien. El plan es para toda la plantilla y aquí retomo lo que ha dicho Belén respecto a empresas que tienen un porcentaje fijo y otro porcentaje variable, es decir, en función de periodos o épocas del año. Nosotros el cómputo lo hacemos según el artículo 72 del Estatuto de los Trabajadores, el mismo que utilizamos para saber cuántos representantes sindicales tenemos que tener. Lo hacemos en función de si tenemos un trabajador fijo o discontinuo o que tenga un contrato superior a un año, computará como un trabajador. Y para aquellos trabajadores que tengan un contrato menor a un año, si han trabajado al menos 200 días o la fracción comparable, también la computamos como un trabajador. Precisamente por la sentencia del 26 de noviembre del Tribunal Supremo, en el que dice que el personal de ETTs tiene derecho a estar representado en ese plan de igualdad y a acogerse a esas medidas de plan de igualdad. Muy bien. Y la representación legal, porque son como los grandes olvidados. Es increíble cuando ya desde la primera ley que tenemos especifica y pone que todas las medidas tienen que estar por lo menos consensuadas, si no negociadas, con la representación legal. Además, ellos tienen el derecho a ser informados respecto a una serie de condiciones, como es la elaboración de un plan de igualdad y la aplicación de medidas de igualdad. Vamos a ver qué derechos, bueno,
también el Tribunal Supremo también ha podido eliminar o quitar planes de igualdad que no han sido aprobados mediante negociación colectiva. Es decir, la representación legal ha dicho que ellos no han sido informados y toda la inversión económica de recursos que se ha hecho por ese plan de igualdad se ha perdido solo por no haber contado con esas personas. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras? En primer lugar, tienen derecho de negociación, de negociar y, por lo menos, consensuar la elaboración del plan de igualdad, de ser informados no solo de que se va a hacer el plan de igualdad, sino también del porcentaje de hombres y mujeres por categoría laboral, del registro salarial, que es uno de los nuevos derechos, y de todas las medidas que se vayan a implantar. Y como obligaciones tienen esa función de vigilancia de que realmente se haga un cumplimiento de la igualdad de trato dentro de la organización y, por otro lado, el papel preventivo en el tema del acoso por razón de sexo y el acoso sexual. Muy bien. ¿Y por qué tienen esa gran importancia? Porque muchas veces esta representación legal va a formar parte de lo que llamamos la Comisión de Igualdad, que es uno de los pasos más olvidados cuando generamos el plan de igualdad. Necesitamos a un conjunto de personas de dentro de la organización que se hagan cargo de implantar realmente ese diagnóstico y esas medidas a la realidad de la empresa, que sea algo ajustado, que sea algo efectivo. Y, por supuesto, todas las personas no tienen formación en género y no tienen por qué tenerla. Pero para desarrollar esas actuaciones como comisión de igualdad sí que deberían tener unos conocimientos básicos, unas habilidades, unas competencias, y esa necesidad también la vimos cuando empezamos a elaborar planes de igualdad. Por lo tanto, incorporamos también una formación para la comisión de igualdad muy básica, muy sencilla, para que conocieran sus obligaciones legales, qué es un plan de igualdad, aspectos básicos relativos al género y cuáles iban a ser sus funciones a lo largo de ese plan de igualdad o sus años de vigencia. Y, por último, el último Houston, tenemos un problema, me llegó hace poco, la verdad es que fue bastante doloroso para mí, porque me he formado en género y considero que es algo muy importante, pero otras personas no lo consideran, sobre todo con el tema este de registro salarial. Me llamó una compañera, una clienta, y me dijo, oye, mira, que es que yo soy administrativa, que he pensado que lo voy a hacer yo. Y yo, vale, ¿tú tienes formación en género? ¿Sabes algo de esto? Y me dice, no, pero yo soy buena, yo he hecho administración y contabilidad. Y yo, sí, vale, os vuelvo a hacer la misma pregunta. Si tengo un cáncer o me detectan un cáncer, ¿voy a ir a un cardiólogo? No, voy a ir a un oncólogo o una oncóloga, porque es una persona especializada, porque no solo sabe detectar, sino también las medidas que tengo que poner o cómo interpretar. Se lo explico, le hago toda la explicación, le hago la misma pregunta y me dice, hombre, pero no será tan difícil. Y yo, bueno, vale, vamos a hacer una prueba. Yo te envío un gráfico de lo que es un registro salarial. Envío el siguiente gráfico. Y le digo, bueno, descríbeme lo que te aparece en pantalla. Y me dice, bueno, pues mira, he podido ver que aquí y aquí hay una diferencia mayor del 25%, que se supone que no es posible, no es adecuado. Y yo, muy bien. ¿Y por qué crees que sale eso? Y dice, ay, no lo sé. Y le vuelvo a preguntar, ¿y qué medida pondrías para eliminar esto? Porque esto no es adecuado. Y me dice, ay, pues no lo sé. Y yo, ahí está el valor de la persona especializada. Primero, porque la persona especializada va a saber qué instrumento utilizar. Un instrumento específico y un instrumento validado. Por ejemplo, nosotras utilizamos el instrumento de registro del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Igualdad. Y en segundo lugar, porque el técnico o la técnica que es experto en igualdad va a saber interpretar esos resultados y va a saber dar una solución, va a saber poner una medida que sea ajustada a tu realidad.
Respecto a qué personas se considerarían expertas o qué personas podrían realizar estas labores, la Federación de Agentes de Igualdad está haciendo un esfuerzo titánico por conseguir la homologación de las personas que tenemos formación en género o que hemos trabajado en género, y entre las características está que tengan una titulación universitaria, que tengan al menos 600 horas de formación específica en género, o que hayan trabajado durante los últimos 3 años en elaboración de planes de igualdad o en algún otro aspecto relativo al género. Muy bien. ¿Qué hemos visto en los estudios o qué hemos visto desde el conocimiento que tenemos de cuántas personas especialistas en género hay? Muy pocas. Hay que tener en cuenta de que la igualdad es un tema que se puso en boga hace relativamente poco. Existen muy pocas personas expertas realmente en el tema o que hayan trabajado en el tema, y dijimos, pues es que no podemos solos o no podemos solas, entonces tenemos que empezar a formar agentes de igualdad, y de ahí nace el experto universitario que acabamos de abrir, que es para formar a esas agentes de igualdad, no solo en elaboración de planes de igualdad, sino también para el ámbito público, para prevención de violencia de género, que se está demandando muchísimo en ayuntamientos, para promoción de la diversidad afectivo-sexual, para promoción de la conciliación y la corresponsabilidad, para dar talleres. Existe una oferta de empleo increíble respecto al ámbito de igualdad y no hay personas formadas para cubrir esas plazas. Entonces, hemos empezado a trabajar también en buscar nuestros próximos aliados y aliadas. Y bueno, en resumen, hemos encontrado muchos pilotos automáticos encendidos, muchas señales de alarma, ha habido muchos "Ana, tengo un problema", y preveo que en un futuro habrán muchísimos más, pero no pasa nada, nosotros vamos a seguir trabajando desde el rigor y la evidencia científica, desde la ética profesional que nos da trabajar con profesionales expertos, para que nuestro objetivo, que es conseguir que nuestro cohete aterrice en una sociedad donde la igualdad de trato sea efectiva y real. Muchísimas gracias.